someternos a su disciplina y adorarnos y glorificar en el nombre de Jesucristo. Les pido a los hermanos que estén receptivos a la palabra del Señor, amén, porque va a ser un poco, bastante como un estudio, amén. Así que necesito que tenga bien su vista, que tenga bien atención a la palabra del Señor, amén, lo que se va a predicar aquí, porque voy a tomar algunos versículos y quiero que usted no se me pierda, amén. Cuando glorifican el nombre de Jesucristo. Para la persona no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Amén. Vemos que cuando no estábamos en los caminos del Señor, amén, no teníamos temor a Dios, amén, y tampoco teníamos el temor de Dios, amén. Muchos hacían lo que hacían por ignorancia, porque no sabían de la palabra del Señor, amén. Otros lo hacían porque el otro lo hacía, amén. Entonces, el temor, hay dos cosas diferentes. Está el temor de Jehová y el temor a Jehová, amén. Nosotros como creyentes debemos tener el temor de Jehová, amén. Y como creyentes no debemos temer a Jehová. O sea, no le debemos tener miedo. Hay dos clases de temor, amén. El temor de Jehová, que se introduce en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu, amén. Y el temor a Jehová, que es el que tienen los no creyentes, que tienen miedo, amén. La conciencia humana. La conciencia humana de la caída del hombre es el temor, amén. Vemos que en Génesis, cuando Adán cayó, amén, cayó en el huerto del Edén, y Dios le preguntó: ¿dónde estás tú, verdad? ¿Y qué respondió Adán? Tuve miedo, amén, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí. Ahí está la primera parte del temor en el ser humano, amén. Por la caída, por el pecado del hombre, la naturaleza caída, amén, del hombre, la naturaleza humana está caída, amén. Siempre ha sido caída desde el huerto del Edén. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Entonces, la caída del hombre produjo temor, amén. Cuando llegamos a los pies de Cristo es todo lo contrario. Ya no hay temor, amén. Se va eso, se va la venda que había en los ojos de nosotros y vemos las cosas con más claridad, amén. Las cosas del Señor, amén. ¿Es así o no es así, hermano? Porque, hermano, antes, si nos podemos mirar en el mundo, ¿a qué le tenía miedo? A muchas cosas, ¿cierto? Amén. Muchas cosas, amén. Estando en Cristo hemos aprendido, amén, que todas las cosas que pasan en el mundo son pasajeras, amén. Y que por lo general, por conciencia propia y por naturaleza, el hombre tiene que tener miedo, amén. Por eso es que no cabe que un creyente hoy en día tenga temor a la oscuridad, que le tenga temor a ciertas cosas, amén. Porque ya somos luz, dice la palabra del Señor. Esas cosas no le tenemos que tener miedo, amén. Porque eso es la conciencia humana lo que produce el pecado, produce el temor. Amén. Dice la palabra que huye el impío sin que nadie lo persiga. Amén. Usted ve que el que hace maldad anda zarado a toda hora. Amén. Para ver quién que lo va a mirar. Y he conocido casos, hermano, y yo digo, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué será que se esconde? ¿A quién le debe? Como por allá, pongo el ejemplo a un señor que conozco, un amigo bueno, que es amigo de mi papá, y él siempre que vamos a puesto, porque vende celular, él siempre que vamos a puesto siempre anda cerrado, siempre, así. ¿Pero por qué? Y se pega unas escapas, ¿pero por qué? ¿Hay algo ahí o no hay algo ahí? ¿Quién lo está persiguiendo? Nadie. Dice que la palabra es que el impío sin que nadie lo persiga, amén. ¿Tiene miedo o no tiene miedo? Y todo malo es cobarde, amén. ¿Es así o no es así, hermano? Eso es lo que produce el mundo, ese es el temor del mundo, amén. Pero cuando ya tenemos el temor de Jehová en nuestra vida, las cosas son distintas, amén. Cuando dan glorias al Señor, amén. Dice que el temor a Dios significa tener tal reverencia por Él que tenga un gran impacto en la manera que vivimos nuestra vida. El temor de Dios es reverenciarlo, amén. Ese es temor a Dios. El temor a Dios para el creyente, amén.
someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Y vemos aquí en Proverbios capítulo 1 versículo 7, como leímos, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Jehová. ¿Y qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría, ¿verdad? Un impío no la tiene en cuenta. Usted le habla la palabra de Dios, dice sí, para respetarlo tal vez, pero ¿le tiene respeto a Dios? No. Muchos dicen yo creo en Dios, pero siguen pecando, amén. Ese no es el temor a Dios, amén. Claro, sin conocerlo no pueden tener el temor a Dios en sus vidas, ¿verdad? Y muchos se esfuerzan por hacerlo, pero como no tienen al Espíritu Santo ni a Dios y un cambio genuino en su vida, no han sido salvos, eso no se puede, amén. Porque ya es un asunto espiritual y es directamente con Dios, amén. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De Jehová, el temor de Jehová, amén. El principio de la sabiduría. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3, versículo 7, y ahí dice algo también, amén. Si vemos en el contexto de Proverbios, incluso Salmos, y incluso toda la palabra repite casi lo mismo, amén. Y vamos a estudiar eso. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, tema a Jehová y apártate del mal. Otra vez habla, amén. Dice, ¿qué decía Proverbios capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tememos a Jehová, tenemos sabiduría, amén. Así dice la palabra. Incluso tenemos inteligencia, amén. Una vez yo le estaba pidiendo al Señor, leía la palabra de Dios, y yo dije, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor, yo quiero ver. Y el Señor me habló en Job, por allá, y me dijo a través de la palabra mientras leí un pasaje, y ya, casi al final del pasaje decía, calla y yo te enseñaré. Amén. Aquí, ¿qué me quiso decir el Señor? Me quiso decir, si ya tú oraste, amén, si ya me lo has pedido, yo he escuchado. ¿Cuánto creen que Dios escucha? Amén. Dios escucha, amén. Entonces, ¿por qué tenemos que cada vez sigo pedirle lo mismo al Señor si ya Dios escuchó? Amén. Amén. Dios escucha, tenemos un Dios que no es sordo, amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Si lo que me has pedido, primero me tienes que temer, amén. Si tienes el temor de Jehová, tienes lo demás, amén. Tienes lo que me estás pidiendo, amén. Primero, para recibir la bendición, tenemos que tener temor a Jehová, amén. Temor de Jehová, porque de pronto esa bendición me vaya a llevar al mal, amén. Y Dios no quiere eso, amén. ¿Cuánto dan gloria y glorifica el nombre del Señor? Ahí lo dice en capítulo 3, versículo 7 de Proverbio, dice, no seas sabio en tu propia opinión, amén. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Amén. ¿Verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y acá dice, teme a Jehová y ¿qué? Y apártate del mal. Amén. Y si vamos a seguir escudriñando, hermano, porque eso lo dice casi en todo proverbio y en casi toda la palabra de Dios menciona lo mismo, pero con cosas diferentes, pero siempre es alusivo al temor de Jehová, amén. Proverbios capítulo 9, versículo 10, amén. Leo para todos ustedes. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Concuerda con lo que dice el primero, ¿cierto? El principio de la sabiduría era el temor a Jehová. ¿Y ahora qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Vio lo que trae el temor de Jehová? Amén.